campuseros, continuamos con nuestra programación y ahora tenemos un panel bastante interesante de innovación educativa. Así que le damos paso a Santiago Amador. Bienvenido, Santiago. Bueno, Marta, muchas gracias por la invitación. Para los que no me conozcan, mi nombre es Santiago Amador, enamorado de esos temas de la innovación educativa. Estamos liderando un grupo de muchas personas de un ecosistema de innovación educativa y de educación y tecnología que está cogiendo muchísima fuerza. Pues feliz de presentar este panel. Cuando les vayamos presentando quién está aquí, pues son los grandes cracks, los grandes jugadores de este ecosistema. Mucha gente pendiente de lo que pase aquí, yo con mi camiseta de campusero. Muy bien, vale, entonces el escenario es tuyo, así que bienvenido a todo el panel. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar de distintos temas, todos relacionados con innovación. Cuando vean los invitados entenderán por qué. Les vamos a dejar un poquito que abren cada uno libre de los temas. Entonces, lo vamos a ir presentando uno a uno. Primero le quiero dar la palabra quiero invitar al escenario a Diego Sierra, una persona que conozco hace un buen tiempo, una de las personas que yo siento que como desde lo profundo, desde la rigurosidad, desde la academia, más sabe de estos temas de innovación educativa. Lo conocí cuando trabajaba en Microsoft. Hoy está de investigador en Stanford, haciendo, digamos, investigación en innovación educativa y en muchos temas distintos. Yo quiero, Diego, que abordemos un tema. Tienes 10 minutos para abordarlo, y es cómo las tecnologías pueden cerrar las brechas de aprendizaje. Muchas veces creemos que todos los niños aprenden igual, pero resulta que hay brechas de aprendizaje por muchas razones. Y me gustaría que nos contaras cómo la tecnología puede cerrar esas brechas de aprendizaje. El salón es tuyo, Diego. Perfecto. Listo. Bueno, primero que todo, Santi, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que se están conectando desde diferentes partes del mundo. Como les dijo Santiago, mi nombre es Diego Sierra Huertas. Yo soy ahorita investigador invitado en la Universidad de Stanford, en el laboratorio de aprendizaje adaptativo y de ciclos a lo largo de la vida. Hoy yo les voy a hablar efectivamente, como les comentaba Santiago, es cómo las tecnologías pueden cerrar esas brechas de aprendizaje. Y para eso quiero comenzar con una historia. En 1940, en medio de las inversiones militares de Estados Unidos, uno de los grandes proyectos era cómo diseñar el asiento más adecuado para los pilotos. Para esto ellos comisionaron un equipo de científicos que diseñaron una silla. Esa silla tenía 10 dimensiones, con las 10 dimensiones del cuerpo más relevantes para pilotear un avión. Lo que hicieron fue tomar el promedio de cada una de esas medidas y diseñar la silla. Sorprendentemente, un coronel, Gilbert Daniels, un día decidió hacer un estudio y decir, bueno, diseñaron este asiento para el piloto promedio. Y cuando él efectivamente midió 4.063 pilotos, encontraron que la silla era buena para ninguno. No hay ninguna persona que esté en el promedio de esas 10 dimensiones. Luego, este mismo científico, Gilbert Daniels, dijo en 1950, yo voy a generar un asiento para todos y cada uno de los pilotos. Un asiento que se ajuste a cada una de las dimensiones de los pilotos. Y él dijo, voy a hacer un asiento que se ajuste a las medidas de cada uno. En ese momento, todos les dijeron, esto es imposible. Es demasiado costoso y no es escalable que nosotros podamos construir un asiento que se pueda ajustar a las dimensiones de cada uno de los pilotos. Este mismo invento es el que hoy en día ustedes ven en cada uno de los automóviles que se manejan a nivel mundial, que es básicamente un asiento ajustable. Y estos mismos paradigmas asociados a que no hay un piloto promedio lo estamos viendo en las instituciones educativas. Y Santiago, efectivamente, no existe hoy en día algo como el estudiante promedio. Y hoy en día nosotros lo que tratamos de solucionar es al estudiante promedio. Y por eso es que el aprendizaje personalizado es tan importante. Hoy en día con el COVID y con el cierre de escuelas, esto es más importante que nunca. Porque a partir del cierre de escuelas se han generado unas brechas selectivas.
unas pérdidas de aprendizaje que benefician a unos y que perjudican a otros. Esto es un estudio de la institución Brookings, donde ellos hacen una proyección de pérdidas del aprendizaje en matemáticas y lectura. Y aquí ustedes lo que pueden ver después de la línea vertical que marca el cierre de las escuelas, tanto para matemáticas como para lectura, es que hay unos estudiantes que hasta van a seguir aprendiendo durante el cierre de escuelas. Y hay unos, en comparación, hay unos estudiantes que van a decrecer radicalmente. Y las tecnologías educativas, hoy en día es importante diseñarlas para cerrar estas brechas. Pero para eso tenemos que entender estas brechas porque existen. De muchos ejemplos que yo les pudiera dar, yo les quiero traer uno muy puntual. Hay un colega en la Universidad de Duke que hizo un estudio donde proyecta cuáles van a ser las pérdidas de lectoescritura, de lectura de niños de kindergarten, de niños en kinder. A la izquierda ustedes van a ver cuál es el crecimiento normal de estudiantes de lectura. En los diferentes colores van a ver qué tan grupos de estudiantes a los cuales los papás les leen más o menos frecuentemente. En amarillo ustedes van a ver los que los papás leen todos los días, y en verde ustedes van a ver los estudiantes a los que los papás nunca les leen, fuera del kinder. Durante las escuelas normalmente ellos tienen una trayectoria muy similar. Después del cierre de escuelas, los estudiantes a los cuales los padres les leen todos los días van a seguir aprendiendo, y los estudiantes a los cuales los papás nunca le leen van a decrecer radicalmente en términos de lectoescritura. Estas brechas, como les digo, no solamente van a existir durante el COVID, sino que esas brechas van a continuar. Entonces, dos estudiantes que así vinieran de entornos totalmente diferentes, tuvieran la misma trayectoria en el kinder, después del COVID, puede que esas trayectorias se vuelvan paralelas y que estas brechas sigan existiendo a lo largo de la vida. En este caso, por ejemplo, leerle diariamente a los niños puede aumentar el 10.5% de las pérdidas de aprendizaje de lectura. Y esto es importante porque nosotros podemos diseñar tecnologías para hacer a los padres leerle a los hijos de una manera más sencilla, más rápida, más económica. O también las podemos usar para que los mismos estudiantes puedan acceder a habilidades a lectura de libros. Hay un ejemplo en India, por ejemplo, ahorita durante todo el cierre de escuelas, donde una empresa montó un servicio telefónico donde los padres llaman a una línea, en la línea les contestan, indican la edad del niño y les empiezan a leer un libro. El padre le pasa el teléfono al niño, y así el padre no sepa leer, que era el foco de este proyecto, el niño puede seguir aprendiendo. Estas son las tecnologías que pueden empezar a cerrar brechas. Y esto no va a ser sencillo. Estos procesos de realmente decir, no me voy a ir más allá del promedio, cuando diseño mis tecnologías, es un proceso que es muy complicado, es un proceso que hoy en día no sabemos exactamente cómo funciona y todos estamos aprendiendo, para lo cual se va a requerir adaptabilidad. Y muchas veces, sobre todo en educación, nosotros tendemos a hablar de aprendizaje en niños. Casi toda la investigación que se ha hecho sobre aprendizaje se ha hecho de los 0 a los 8 años. Pero investigación reciente ha demostrado, de hecho, que la plasticidad del cerebro ocurre a lo largo de la vida. Y por lo cual todos podemos aprender. Un ejemplo muy puntual, hay un estudio que una colega, Jo Boller, en Stanford, habla muy frecuentemente, y esto lo estoy tomando de ella, donde en el estudio toman conductores de taxi en Londres. Para uno pasar un examen para conducir un taxi en Londres, uno se tiene que saber todas y cada una de las calles. Esto no es como en Colombia, por ejemplo, que las calles son numeradas, sino que cada calle tiene un nombre específico. Por lo cual es un examen muy difícil que requiere mucha memoria. Luego cogieron a esos conductores de taxi y los volvieron conductores de bus. Cuando los volvieron conductores de bus, un conductor de bus requiere mucha menos memoria, porque el número de rutas sobre las cuales maneja es mucho más reducido. Curiosamente, cuando hicieron efectivamente una serie de escanes del cerebro, lo que encontraron es que el área del cerebro asociada a la memoria, el hipocampus, estaba disminuyendo en términos de tamaño. ¿Por qué? Porque la persona requería menos memoria, porque necesitaba memorizar menos rutas. Ahora, ¿qué es lo curioso? Si yo cojo un conductor de bus y yo lo pongo a aprender a ser un conductor de taxi en Londres, va a tener que memorizar muchas más calles. Y lo que encontraron en el estudio es que efectivamente el hipocampus no solamente disminuye si yo necesito memorizar menos, sino que también aumenta si yo necesito memorizar más.
Este tipo de estudios que muestran la plasticidad del cerebro a lo largo de la vida hoy en día están creciendo exponencialmente y estamos empezando a ver que realmente todos podemos aprender en cualquier momento de la vida. Y ese yo creo que es un poco la mentalidad con la cual nosotros debemos afrontar estos retos, porque efectivamente embarcarnos en aprendizaje personalizado con el ánimo de cerrar brechas no va a ser fácil. Pero todos podemos seguir aprendiendo. Diego, muchas gracias por la charla. Una cosa por la que hemos venido haciendo una cruzada es por el aprendizaje adaptativo, personalizado y autónomo. Esas tres cosas muy importantes. Aquí nos acabas de dar un poquito de luces y de argumentos para seguir en esa tarea. Bueno, quiero darle la palabra ahora a Ana Muñoz. Ana Muñoz, además de ser hoy un actor muy importante en el ecosistema de innovación educativa, es una gran emprendedora. Se le ve con las manos en la masa, arremangada, haciendo cosas siempre. Tiene unos productos muy atractivos en el mercado, entre ellos un Makebox, que lo he visto en las tiendas de juguetes para niños. Y yo te quería preguntar, Ana, ¿cuál es el poder de crear para aprender? ¿Cómo el aprendizaje y el crear con las manos está relacionado? No te oímos, Ana. Creo que tienes el mute. Listo. ¿Me oyen bien? Perfecto. Bueno, gracias, Santiago. Hola, Diego. Muchas gracias por tu presentación también. Bueno, sí, yo soy emprendedora. Llevo emprendiendo en innovación educativa hace 6 o 7 años, con un cuarto TEC, un laboratorio de diseño de experiencias y productos para aprender haciendo. Y hace 2 años lanzamos una marca que se llama Makebox, que ya les iré contando un poquito de qué se trata. Pero siempre me he movido mucho en temas de lo maker, del aprender haciendo con las manos. Y creo que es la forma más significativa de aprender. Y para eso, pues, quiero compartirles mi pantalla para compartirles un poquito la historia que les quiero contar el día de hoy. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bueno. Listo. Bueno, el día de hoy, pues, como bien lo mencionas, la idea es hablar un poquito sobre el poder de crear para aprender. Y para contarles un poquito acerca de esto, pues quiero contarles acerca de una historia, una corta historia, una experiencia personal que tuve en Finlandia. En 2017 me fui a un pueblito que se llama Kirkkonummi, en Finlandia, a hacer una práctica en un jardín infantil. Estuve allá un mes. Y durante esa práctica, pues conocí muchos niños y tuve un montón de experiencias bien interesantes. Lo que estuve haciendo fue realmente facilitando procesos, alistar materiales, alistar los snacks de los niños, hacer limpieza del salón, dejarme hacer trenzas, bueno, un montón de cosas muy, muy divertidas. Y bueno, dentro de los aprendizajes claves que pude tener, uno fue la independencia absoluta de estos niños desde los 3 años para vestirse, alimentarse. Por otro lado, el valor que le dan al tiempo libre, el valor que le dan al tiempo al aire libre es súper importante. Así estemos a menos 10 grados, estamos afuera jugando, ejercitando, viendo la naturaleza. Otra cosa fue la conciencia en la alimentación que tienen los niños desde muy chiquito, en comer saludable, en escoger bien cómo nutren su cuerpo. Y bueno, dentro de eso también está toda la parte del juego experimental. O sea, realmente la experiencia que tuve en Kirkkonummi, en ese jardín infantil, fue increíble. Creo que pues algo que descubrí en ese proceso fue que el enfoque tradicional del aprendizaje en el jardín infantil es ideal o es muy compatible con las necesidades del siglo XXI, sobre todo en una sociedad caracterizada por toda esta ambigüedad, toda esta incertidumbre y estos procesos de cambio, puntualmente ahorita aún más con todo este tema del COVID. Y creo que este proceso creativo que se genera en el jardín infantil es una clave para el éxito tanto personal como profesional. Aquí les quiero leer una frase que a mí me gusta mucho de Mitchell Resnick. Para quienes no lo conocen, él es uno de los que está detrás de todo el proceso de desarrollo de Scratch, del software de programación libre del MIT. Y él dice, necesitamos hacer que el resto de la escuela y de hecho el resto de la vida se parezca más al jardín infantil. Y bueno, digamos que estoy muy de acuerdo con él. Él propone este modelo
este modelo en espiral donde empieza toda una parte de imaginación, donde el niño imagina una idea, procede a crearla, una vez la crea, empieza a jugar con ella y dentro de ese proceso de creación empieza a compartir. Y el proceso no se cierra, sino que pues hay un proceso de reflexión y de conclusión donde el niño más o menos toma conciencia de ese proceso para poder iterar y volver a imaginar. Es muy parecido a lo que hoy llamamos también design thinking, pero muy enfocado al proceso del jardín infantil. Y obviamente todo este proceso ocurre con una serie de materiales y obviamente dependiendo de los materiales y dependiendo de cada niño existen nuevas ideas basadas en sus experiencias, en sus procesos de reflexión. Vamos a encontrar nuevas ideas. Y esas herramientas cambian, ¿no? Cuando somos más pequeños probablemente son pintucaritas, son crayolas, pero a medida que vamos creciendo, estas herramientas, estos medios y estos materiales van cambiando. Esto es un makerspace en una escuela en Kangasala, Finlandia. La mayoría de los colegios allá tienen makerspace. Y obviamente pues aquí vemos otro tipo de herramientas para que los estudiantes puedan crear a través de diferentes elementos sus proyectos. Este es otro ejemplo que vi, simplemente lo quería compartir porque me parece increíble. Allá tienen clases de habilidades para la vida, entonces les enseñan a cocinar, a lavar la ropa, entonces son elementos o materiales o herramientas que se adaptan a cosas muy sencillas, pero muy, muy claves. Y bueno, pasando un poquito aquí al tema de esos materiales, pues quería retomar un poco todo el tema de los regalos de Flower, que desde ahí es desde donde nos inspiramos en un cuarto tech también. Y los regalos de Flower, pues para quienes de pronto todavía no conocen el concepto, son unos bloques y una serie de elementos que se inventó este señor alemán en 1830 y pico, cuando se abrió el primer jardín infantil, y empezó a experimentar con esto para que los niños pudieran diseñar, fabricar y crear. Y todo esto empezó a permitir una serie de juegos experimentales donde los chicos podían comparar las figuras geométricas con la naturaleza y podrían empezar a descubrir a través de la creación con sus propias manos a partir de estos regalos de Flower. Inspirada en eso también, pues digamos que yo me sentí muy familiarizada con este concepto. Yo me sumergí en el mundo de la educación tecnológica a través de un juego que es Little Bits, que probablemente ya muchos de ustedes lo conocen, que es un juego súper divertido para aprender a hacer circuitos de forma muy intuitiva. Y una vez yo aprendí, empecé también a compartir ese conocimiento y pues los niños también empezaron a enseñarme un montón de cosas que pues yo también desconocía. Y me volví una aficionada por los juguetes. Entonces yo realmente hoy en día colecciono juguetes de todo tipo, desde juguetes análogos hasta juguetes tecnológicos, pero sobre todo que me enseñen cosas, juguetes educativos. Y dentro de un cuarto tech y dentro de todo el proceso de Makebox, lo que vemos es un desafío en todo este proceso de diseño, tanto de experiencias como de productos. Y ese diseño es cómo podemos desarrollar productos o experiencias con características lo suficientemente específicas para que los niños puedan aprender rápidamente cómo usarlas, pero lo suficientemente generales para que puedan seguir imaginando nuevas formas de usarlas. Podemos ver en jugueterías acá en Colombia que muchos de los juguetes que vemos son estáticos o ya están previamente programados. Cosas como estas fichas de Lego son demasiado útiles para poder desarrollar la creatividad porque pues obviamente ya tienen un prediseño, pero permiten crear muchísimo más a partir de la unión por bloques que estas permiten. Y esto creo que tiene un valor muy importante, esta posibilidad de generar como estos procesos en los que se puedan integrar múltiples ideas, múltiples disciplinas para poder crear. Y aquí me gusta mencionar mucho a Lewis Carroll porque a mí me parece increíble cómo este señor realmente pues era un matemático súper teso que terminó realmente escribiendo cuentos de hada para niños. Y yo creo que esta es la forma como la multidisciplinariedad se une en estos procesos de creación. Cuando creas con tus manos, no solamente estás aprendiendo de una disciplina, sino que logras aprender de muchas disciplinas porque hay otros actores que intervienen en el proceso. Y la experiencia también es uno de esos factores. Con Makebox, pues un poco para darles un ejemplo puntual, es lo que hemos tratado de desarrollar. Es una alternativa donde hay muchos caminos con muchas posibilidades. Sí, evidentemente hay un camino a seguir puntual con una temática, pero hay infinidad de posibilidades para poder crear y construir, como esta opción, por ejemplo, de Makebox, donde básicamente los niños tienen
ya predeterminadas unas láminas de especies, pero la idea es que ellos creen su propia especie animal, entonces pueden resultar cualquier cantidad de invenciones. Entonces, digamos que como para ir cerrando, para nosotros y para mí puntualmente desde la experiencia, los procesos de creación son formas súper poderosas de aprender. Como estudiantes, pues yo creo que deberíamos participar en procesos de creación simplemente porque es una forma poderosísima de aprender a partir de la prueba y el error, del cuestionamiento, de la experimentación, del trabajo en equipo, de la colaboración y la co-creación. En estos procesos de creación, el alumno es un personaje activo y está en el centro del proceso de aprendizaje. Y me gustaría cerrar con esta frase que a mí me encanta, que es de Mark Hutch. Mark Hutch fue el CEO de un makerspace muy grande en Estados Unidos que se llamaba Tech Shop, ya desafortunadamente hoy en día cerró. Y él lo que nos dice es, hay algo único en el proceso de crear cosas tangibles. Estas cosas se convierten en pequeños pedazos de nosotros y parecen encarnar porciones de nuestras almas. Eso me parece súper poderoso para los que han creado algo acá. Probablemente todos hemos creado algo, si sea un arroz en la casa. Pero este acto de crear pone un pequeño pedazo de ti en ese objeto. Y además de eso, jamás habían habido tantas formas de convertir una idea en algo tangible. Y nunca había habido tanto material tan fascinante, tan poderoso, de forma tan disponible para que nos expresemos de forma personal y podamos construir conocimiento colectivamente. Bueno, eso era todo, fue súper rápido, pero bueno, la idea era como un poco compartir la experiencia. Aquí también les dejo mis datos de contacto y les dejo también la red de Makebox para que también nos sigan. Ana, muchas gracias. Y me parece impresionante cómo esas cajas incluso son útiles para adultos. Esos no son para niños, son para todas las edades. Yo he comprado distintos kits y distintas cajas de armar cosas. Jorge Restrepo me puso a jugar con circuitos y tengo bombillos y pilas por toda mi casa. Y sigo jugando como si fuera un niño, y yo creo que eso es muy útil. Totalmente. Bueno, ahora le quiero dar la palabra a Juan David Aristizábal. Además de ser un amigo, lo conozco ya hace unos 10 o 12 años y creo que siempre ha hablado de educación. Es de esas personas que siempre, digamos, ha sido consistente en su preocupación por la educación. Eso lo ha llevado a todo tipo de escenarios. A fundar un movimiento que se llamaba Los Super, a apoyar emprendedores. No se imaginan la cantidad de emprendedores que consultan a Juan y él con generosidad los atiende. Al World Economic Forum, a ser el embajador joven y hablar sobre la política, la necesidad de reformar la educación ante los presidentes de empresas y de países de todo el mundo. Él es hoy el cofundador de Prosperity Makers y es profesor del CESA, un gran inspirador, un gran emprendedor y una gran persona. Juan, quería que habláramos un poco, bueno, una gran oportunidad de tenerte aquí, un crack eres. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y quería que habláramos un poco del tema de la relación de educación o el empleo. ¿Qué es primero, la educación o el empleo? ¿En qué debemos pensar primero? ¿Cómo debemos enfocar la política? Hola, Santi, ¿me oyes, cierto? Te oigo perfecto. Muchísimas gracias a ti, a Ana y a cada más este grupo que juntaste, Vicky, a Diego. Muchísimas gracias, Santi, por juntarnos. Y creo que la pregunta, cuando hablábamos sobre el tema de empleo y educación, hay varias cosas que me parece que son relevantes en este momento para el país. Nosotros, pues, creo que deberíamos poner una alerta en esa cifra, que estamos superando el 25% de empleabilidad juvenil, y eso nos va a implicar a nosotros pensar cómo vamos a poner a la gente a trabajar en eso. Y yo la menciono porque mi familia era una familia cafetera, nosotros nos dedicábamos a cultivar y a exportar café, y de un momento a otro nos quebramos. Y por mucho tiempo creo que en mi casa, a mis tíos, a mi familia siempre se le dijo que el problema del café era que nos pagaban, que el dólar era muy malo. Y nunca se nos insistió muchísimo con que reevaluáramos era si nosotros estábamos reentrenándonos en habilidades como de mercadeo, si estábamos explorando ponerle valor agregado, si estábamos aumentando el espíritu emprendedor, o si estábamos usando la tecnología. Y yo creo que hoy deberíamos volvernos a hacer la pregunta, y es, ante estas cifras que estamos viviendo de desempleo juvenil, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué papel deberían jugar
por un lado el emprendimiento, por el otro lado la educación y por otro lado la tecnología. Y yo por eso creo que Campus Party en estos días precisamente hablaba de la necesidad de que tenemos que tener alternativas distintas para eso. Y una de las cosas, Santi, que van a pasar en las próximas semanas en Colombia es el relanzamiento de una cosa que tú has ayudado también a construir, que es Todos por la Educación. Todos por la Educación nació en el año 2014 con unos objetivos muy puntuales en unas ciudades para hacer de la educación en unos lugares del país, aumentar unos recursos. Y nos hemos puesto la tarea en las últimas semanas en una nueva meta. Y la meta está dividida en empleabilidad, por un lado, la segunda, deserción universitaria, y la tercera, en formación de unas habilidades en el siglo XXI. Creo que todos siempre estamos de acuerdo con que estas son muy importantes, pero yo quisiera hoy que aprovecháramos para hablar del tema de empleo y educación. Es que si no logramos resolver esas tres, probablemente no vamos a hacer que nuestros jóvenes se empleen. Y hay una, Santi, en particular de deserción universitaria, es donde nosotros creemos que definitivamente el subdesarrollo más que económico es cultural. Hoy, y tú lo sabes, que para entrar, por ejemplo, en una carrera de ingeniería de sistemas en Colombia, solamente se admite el 4% de los admitidos. Pero hoy, en este momento, y estoy hablando de la cifra que tenemos hasta el momento y no en el próximo semestre post-COVID, la deserción en estas carreras en el país supera el 65%. Y eso nos implica a nosotros ponernos a pensar no estamos haciendo muy bien la tarea cuando uno de unas carreras como estas, que el país está necesitando más de 80,000 personas, por poner una cifra que Fedesoft tiene, David Luna tiene otra cifra, pues entonces la pregunta es qué deberíamos hacer para solucionar el problema de la deserción. Y una de las cosas que encontramos con el equipo con el que estamos construyendo este relanzamiento de Todos por la Educación, adivine, Santi, con qué tiene que ver. ¿Usted qué cree? ¿De dónde viene el problema de la deserción en carreras universitarias, específicamente las de sistemas? ¿Qué cree usted? No le oí, Santi. Perdón, estaba con el micrófono tapado. No, yo creo que de pronto porque tienen que salir a trabajar, porque tienen que salir a ganarse la vida y salen porque dicen que ya tienen como las habilidades y con eso medio pueden trabajar, ¿verdad? Entonces, imagínate que en Carlos Vázquez, que es el dueño de Auteco y una de las personas que nos ha movilizado en estos últimos meses, parte del problema, Santi, es como el 15% de la razón de la deserción viene por problemas económicos. Donde viene el mayor problema tiene que ver con lo siguiente. Los estudiantes vienen con unas expectativas de cuándo van a poner en acción sus habilidades. Es decir, ellos se imaginan haciendo videojuegos, se imaginan utilizando inteligencia artificial, pero se dan cuenta que primer semestre no está, que segundo semestre no está, que tercer semestre no está, que se van a demorar mucho tiempo en eso. Y entonces hay altas expectativas en ellos y muy poca, digamos que, realidad en ese momento de su vida, primero o tercer semestre. Entonces, eso significa un buen porcentaje. Y el otro porcentaje es que ante no lograr nivelar esas expectativas viene la frustración de esto será que no me va no me va a llevar para ningún lado. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de problemas de la deserción universitaria, se empieza a dar cuenta que las dos tienen que ver con algo que es muy importante y es la pedagogía. Hay un profesor de los Andes, Jorge Alberto Villalobos, que seguramente ustedes lo conocen varios aquí. Jorge Alberto Villalobos lanzó hace bastantes años una iniciativa llamada Cupido 2, donde cambiando la forma de aprender, donde sea no para aprender un lenguaje, sino enamorándose de un problema, ha logrado que jóvenes que vienen de distintos, digamos, backgrounds y distintas historias, pues se enamoren y logren perseverar a la hora de programar. Y ahora, ¿a dónde concluyo con esto, Santi? Que parte de la deserción universitaria que estamos viendo en el país debería llamarnos a nosotros la atención ya, y es, oiga, ¿cómo lo empezamos a resolver? Claro, por un lado tenemos un problema económico que sin duda, por ejemplo, en Medellín acaban de dar un paso muy importante, apoyados desde la alcaldía, a los jóvenes les están diciendo, no se preocupen cómo van a pagar, la alcaldía tiene un fondo para pagarle las matrículas, pero por el otro lado viene un llamado a las facultades. Si nosotros logramos que nuestros jóvenes terminen las carreras, sobre todo estamos hablando hoy de ingeniería de sistemas, por poner un ejemplo, nosotros vamos a tener la posibilidad que estos jóvenes tengan mejores trabajos, adquieran mejores oportunidades, pero ahí es donde las facultades
y todo el sistema pedagógico está llamado a decirle a los jóvenes, de una manera u otra están diciendo, hay que cambiar pedagogía. Y termino esto para que tengamos una reflexión nosotros ante innovación pedagógica, es la decisión que tomó el SENA frente a los cursos que se le está permitiendo a varios de los estudiantes del SENA que los hagan en línea con Microsoft, con Amazon, con Coursera, que hoy una parte del sindicato del SENA dice, no, esto significa acabar la educación del SENA. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos es, ¿por qué o cómo hacemos que las instituciones de educación en Colombia, técnicas y superiores, se mueven mucho más rápido, entienden el reto de aprendizaje de este momento y no satanizan una decisión como la que se está tomando en el país? Porque lo que nos estamos dando cuenta es que la gente quiere aprender, quiere educarse y necesita esa educación para tener empleo. Entonces, tú me preguntabas al principio, empleo o educación, sin duda, las dos son muy importantes. La educación ayuda a resolver el empleo, pero para poder resolver el problema del empleo lo tenemos que resolver revisando muy bien lo que nos está sucediendo con deserción universitaria, formación de habilidades socioemocionales, como lo hablábamos ahorita, y la revisión de la pedagogía que se está haciendo en las universidades, en las instituciones, incluida el SENA, que hoy un grupito de personas está criticando el modelo de educación en línea que se está contratando. Juan, muchas gracias. Yo quiero aprovechar tus palabras para tocar dos puntos rapidísimo que dijiste, pues o que tocaste tangencialmente, pero que también es una bandera del ecosistema de innovación educativa, que es la doble titulación, es decir, que los alumnos de noveno, décimo y 11 puedan adquirir algunas habilidades relativamente rápido, doble titulación con programas técnicos o con plataformas, por ejemplo, es decir, certificados. Ese es uno, y lo otro es la portabilidad de certificados, que podamos seguir, además de la educación formal, en la educación no formal, a través de plataformas, por ejemplo, acumular certificados que nos generen también habilidades que complementen el proceso de educación. Juan, muchas gracias por esas palabras. Ahora yo le quiero dar la bienvenida a Jorge Restrepo. También nos conocemos hace un buen tiempo. Él ha dado vueltas por todas partes, el Ministerio de Comercio, estuvo en el MINTIC promoviendo la política de contenidos, también estuvo como director de apropiación, tangencialmente en apps.co, y creó un evento que hoy sigue, que es el famoso Colombia 4.0, en su momento Colombia 3.0, pero digamos, yo creo que su hobby, su pasión real está también por el tema maker. Tiene además un colegio que se llama Atelier, donde quiere generar una nueva forma de hacer educación, y tiene obviamente su empresa donde promueve la transformación digital a partir del hacer, de las habilidades del hacer, que se llama Hipercubos. Ole, bienvenido. También mucha gente expectante por verlo hoy. Creo que logramos reunir un cartel de lujo. Y yo quiero preguntarle, Jole, ¿cuáles son los aspectos fundamentales para iniciar un proceso de transformación de una educación tradicional a una educación, aunque suene chistoso, de los años 20, de los 2020, no de los años 20 de 1920? ¿Qué es lo que debe estar en pie? Digamos, ¿cuáles son los aspectos que debemos promover para promover esa transformación de lo tradicional a lo disruptivo? Bueno, Santiago, primero, pues muchas gracias por la invitación y qué bueno haber tenido pues la sesión de los compañeros, que seguramente pues hace que sea una súper introducción pues a lo que voy a decir, o más bien profundización, y me ahorran como muchas palabras frente a algunos aspectos que quiero compartir. Y nada, qué buena exposición la de Diego, la de Ana, la de Juan David. Yo traigo 10 posibles respuestas a lo que vos, Santiago, y yo hemos hablado 10 de estos años 20, porque definitivamente ya tenemos que superar la conversación del siglo XXI. O sea, como si hubiéramos perdido 2 décadas del siglo XXI sin hacer nada. Y muy probablemente lo hicimos. Ahora este tema del COVID pues resulta ser una gran oportunidad para esa transformación que tanto nos soñamos desde hace mucho tiempo. Entonces yo traigo 10 aspectos que pueden ayudar a esa transición de la educación, de una educación muy tradicional
que se niega muchas veces, y lo decía Juan David, algunos sindicatos, algunos profesores, algunos padres de familia, algunos estudiantes, algunos políticos. Al final es todo el ecosistema que muchas veces se niega a hacer esa transición. Estos 10 puntos no son los puntos, no son los 10 puntos, hay muchos más, por ejemplo, el tema que nos comentaba Diego al principio, del tema de adaptabilidad de la educación, yo no lo traigo, pero son 10, de nuevo, provocaciones. Vamos un poco rápido por cada una de ellas. La primera, tenemos que pasar del conocimiento teórico a la acción efectiva. Nos lo contó Ana magistralmente, hacer que los chicos hagan, que creen, que siempre estén, y acá vos decías que yo te antojé de esto, pero sí, siempre hacer proyectos reales, conectar, indagar, pintar, como se ve acá, hacer que los jóvenes siempre estén haciendo, estén abordando problemas, y siempre a través de la creación desarrollen sus conocimientos. El segundo es pasar de la escuela o del espacio de aprendizaje, porque esto aplica para la universidad, para la educación terciaria en general, pasar de la educación de la respuesta, en el que yo iba a encontrar respuestas y el profesor me iba dando respuestas teóricas y de unas preguntas que él ya que él ya traía preestablecidas, a un espacio de aprendizaje en el que me enseñen a formular preguntas y preguntarme todo el tiempo el por qué pasaría si, por qué esto y no lo otro. Al final esto es pensamiento crítico, lo que estamos desarrollando. Yo les sugiero mucho este libro de Alex Rivas, que lo pueden bajar de forma gratuita y por supuesto legal, de la Fundación Santillana, en el que precisamente nos cuenta cómo pasar de esa escuela de las respuestas a la escuela de las preguntas. El tercer aspecto es pasar de una educación desconectada a una educación conectada. Y por supuesto esto habla de conexión a Internet, pero también habla de una conexión con los intereses de nuestros chicos, una conexión con los papás, y nos lo decía Diego ahorita, y es que, y yo insisto, está generando grandes brechas que los jóvenes no tengan conexión a Internet, pero es mucho más triste y puede generar unas brechas muy grandes, y ya nos lo demostraba Diego, que el niño no esté conectado con el papá. Eso es mucho más grave. La educación tiene que estar conectada con el entorno, tiene que estar conectada con problemáticas globales. Entonces tenemos que tener una conexión conectada. Les recomiendo este sitio que se llama Connected Learning, tiene unos papers increíbles sobre el tema. La siguiente, pasar de una narrativa del pasado a un diseño de futuro, desarrollar en los chicos esa capacidad de crear, de proyectarse en futuro y dejar de estar hablando de narrativas de pasado. Hago un paréntesis importante. Yo acá hablo en términos absolutos, de una forma de pronto beligerante, pero no es así. Obviamente necesitamos conocer nuestra historia, necesitamos muchas cosas y así en las otras, pero nada, lo hago como para poder proyectar bien mis puntos. Pero al final sí es como dejar de tomarnos tanto tiempo para ver el pasado, para empezar a acompañar a los chicos de proyección de futuro. Y hay toda unas herramientas para generar estas proyecciones de muchos pasados posibles. Pues estamos en un presente. Los invito a oír este muy buen podcast que se llama Futuros Posibles, o leerse este texto de Héctor Abad-Faciolince, que habla sobre esos futuros, decisiones que tomamos en el pasado que influyen en nuestro presente, y esas decisiones que tomamos ahora pues van a influir mucho en nuestro futuro. Y hay una corriente muy bonita que deberíamos llevar siempre a nuestras aulas, es diseño de futuro, que nos habla como de unos futuros posibles que se pueden proyectar, cómo yo puedo y debo apuntarle a unos futuros deseados. Del aprendizaje individual a las comunidades de práctica, y es que no podemos seguir evaluando al chico de forma individual, Hay algo interesantísimo en esta pandemia, y es que los niños y jóvenes están aprendiendo en este momento en plataformas digitales, las mismas que están usando las empresas, Zoom, Meet,
Microsoft Teams, por supuesto, y allí esas plataformas nos dan una posibilidad de crear comunidades de práctica muy interesantes. Hay un texto del PNUD que nos enseña cómo crear esas comunidades de práctica. Luego de aprendizajes o de conceptos generales a aprendizajes adaptados al contexto, eso es fundamental, conocer el contexto, trabajar sobre él y también darle mucho valor a ese conocimiento local. El siguiente es de contenidos planos, básicamente contenidos que se proyectan en un PowerPoint o se proyectan en un tablero, el profe ahí, a unas experiencias más transmediales que además estimulen todos los sentidos. Muchas veces el aprendizaje se queda simplemente en la vista y en el oído, pero pocas veces estimulamos el olfato, el sabor. No hay laboratorio más interesante que la cocina. ¿Por qué no llevamos a los chicos para que hagan prácticas en la cocina? Y ahí entonces les dejo pues como una galería de posibilidades que hay. Yo hago un podcast que se llama Amigos TIC. Hemos tenido a Juan David en Amigos TIC, a Santiago también. Y para mí es el espacio de aprendizaje más rico que puedo tener todas las semanas. Una sentada con alguna persona muy interesante que nos cuenta algo y a través de una conversación lo podemos hacer. Hagamos que los chicos oigan podcasts, que creen podcasts. Del contenido estático a toolkits para la acción, que tengan unas herramientas para crear ese futuro, para abordar sus problemas y no solamente unos contenidos estáticos para la repetición, sino unas herramientas para eso. Y hay muchas galerías, digamos, de esos toolkits como Nesta, como de IDEO, como que se llama Open Practice. Esta presentación se las dejo, hay que correr un poquito, me quedan un minuto y medio. El siguiente es pasar de diplomas en papel del siglo XX, yo pues pongo siglo XX como para ser generoso, pero en realidad son de muchos siglos atrás, a insignias digitales que de verdad digan qué fue lo que la persona aprendió y que se puedan proyectar esas insignias digitales en redes sociales, en el mundo digital, y se vuelvan un complemento para su educación. Y por último, pasar de evaluación clásica de exámenes teóricos a evidencias tangibles de aprendizaje, que adicionalmente le ayuden a los chicos a crear su portafolio. Esta es una plataforma que se llama Behance, que cualquier diseñador, cualquier creativo gráfico monta su portafolio en esa plataforma. Lo mismo lo dice Alex Rivas, que los chicos desde muy pequeños deberían desarrollar sus portafolios. Yo coincido con él. Deberíamos todos tener nuestros portafolios, nuestras galerías de proyectos donde de verdad se muestre qué sabemos, porque más allá que sacó unas buenas pruebas en saber, más allá que sacó 5 en una materia, a mí me interesa saber qué es capaz de hacer con eso. Por eso es muy importante el tema de las evidencias tangibles, y con este termino. Muchas gracias, Santiago. Y a todos que están acá. Jorge, una nota, 2 comentarios muy rápidos. Ahora ya en la pandemia, que los niños están tanto en la casa, cosas como la cocina, como lavar los platos, se han vuelto una actividad muy importante de hacer con los niños, y eso desarrolla relacionamiento con los niños y también, digamos, creo que unas nuevas formas de hacer maker en casa. Sí, y desbaratar juguetes. Desbaratar juguetes es otra, Santiago, y tratar de armarlos, simplemente para tratar de saber qué hay ahí adentro. Es otra actividad que hago mucho, y voy a hacer una cuña. Si quieren ver actividades con niños, en @JoleRestrepo en Instagram estoy montando cosas que hago con mis hijas. Sí, hay otro perfil en Instagram que es buenísimo, que se llama The Dad's Lab. Es la gran inspiración, buenísimo. Es un tipo increíble que hace actividades con sus hijos en la casa, es impresionante. Bueno, nuestra última invitada, esta es Vicky Ricaurte, que también ha ido poco a poco con un credo, convenciéndonos y convenciendo al sistema educativo de la importancia
de formar competencias para la inteligencia artificial, con competencias para la cuarta revolución industrial, porque se nos viene la realidad y parece que no reaccionáramos. Fundó una empresa que se llama Arukai, que además está en el listado del Hodon IQ de Latinoamérica, las empresas colombianas en EdTech prometedoras. Ese es un gran honor para los que están metidos en este tema. Y poco a poco yo he visto como florecer, como al principio era difícil convencer a los colegios y ya hay muchos colegios convencidos y muchos padres de familia convencidos. También un honor tenerte aquí por todo lo que has logrado, por a donde has llevado tu empresa, por el reconocimiento que has adquirido. El salón es tuyo, pero yo quiero preguntarte un poco, ¿cuáles son las habilidades que deben enseñarse en lo que tú llamas el K12, pues de kinder a 12, es decir, en el colegio? En el colegio. ¿Qué habilidades se deben aprender para enfrentar esta, digamos, cuarta revolución industrial y sobre todo la llegada de la inteligencia artificial? Bueno, muchísimas gracias, Santi, por la invitación. Felicidades a mis colegas de panel. Creo que hicieron unas magníficas presentaciones. Yo les voy a compartir una presentación para los que no me conocen. Soy Vicky Ricaurte, como lo decía Santi, una de las cofundadoras de Arukai. Yo empecé enseñándole a adultos. Yo, desde que salí de la universidad, me enamoré de la tecnología. Siempre estuve mucho tiempo en el corporativo haciendo tecnología y cuando tuve mi primera hija, Ana Mar, en Boston, encontré el propósito de mi vida y empecé a enseñarle a adultos porque la falta de talento digital pues sigue siendo es un problema global y muy relevante. Y enseñándole a adultos me di cuenta que ya agarrar un pelado, una mujer de 18, 20 años era más difícil que, digamos, que entendieran el valor que traía la tecnología y por eso fundó Arukai. Voy a arrancar a presentar. Porfa, me dices cuando veas mi pantalla. A ver. ¿Se está compartiendo la presentación en Canva, Santi? Está compartida. Perfecto. Todavía no ampliada, pero sí compartida. Listo, fantástico. Entonces, arranquemos. Bueno, les cuento, Arukai fue una de las compañías que cofundamos en el Laboratorio de Innovación de la Universidad de Harvard. Esto fue en el 2012, llegamos a Latinoamérica en el 2014 y por los últimos 6 años hemos enseñado pensamiento computacional y coding. A más, hoy tenemos más de 70,000 estudiantes, tenemos operaciones en España, en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, pero imagínense hablar de STEAM y hablar de pensamiento computacional en el 2012. Si hoy todavía, como lo decía Santiago, estamos en modo evangelización, pues hace 6, 8 años era realmente como fuera de contexto. ¿Qué es Arukai? Arukai es un sistema de aprendizaje curricular para colegios donde enseñamos pensamiento computacional y coding de una forma supremamente diferente. Lo hacemos a través de retos, a través de proyectos de la vida real relacionados con las artes, con la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, que para los que no están familiarizados del campus, PARI es una megatendencia global que es la sigla STEAM. Entonces, para ese imaginario, ponerlo en términos reales. Un estudiante, por ejemplo, de 10º, puede estar aprendiendo pensamiento computacional a través de un lenguaje que se llama Python, pero haciendo proyectos de arte. O puede ser un estudiante de 8 años, de 3º de primaria, que está aprendiendo a resolver problemas de la vida real con pensamiento computacional a través de una herramienta que se llama Minecraft con proyectos de fotografía. Entonces, para responder concretamente tu pregunta, Santi, porque son muchas habilidades que tenemos que un estudiante de K-12 tiene que aprender. Una de ellas es que esté en el colegio aprenda pensamiento computacional. Estas cifras que les comparto no se mueven casi año a año. Son cifras del Foro Económico Mundial de este año y es que el 65% de los chicos que hoy empiecen 1º de primaria van a trabajar en trabajos que no existen. Sin embargo, lo que sí se sabe es que ese 80% de trabajos futuros va a requerir habilidades de pensamiento computacional y de programación. El gran reto que tenemos que solucionar
es que 1 de cada 10 colegios en el mundo enseña pensamiento computacional a los estudiantes. Y aquí quiero hacer hincapié en algo. Esto no es un problema de Colombia, esto no es un problema de los países en vía de desarrollo, esto es un problema incluso de los países desarrollados. ¿Qué hemos aprendido en Arucay en todos estos años de enseñarle pensamiento computacional a nuestros estudiantes? 1, esto no es un lenguaje, al revés, esto es un lenguaje, esto no es una materia. Hoy día ustedes van a los colegios y encuentran que se enseña la materia de informática y la materia de tecnología, y aquí hacemos un paralelo con el inglés, para que me entiendan la analogía, porque coding es un lenguaje. Antes, los colegios enseñaban matemáticas, ciencias y enseñaban la clase de inglés. Hoy los colegios que son bilingües o que están en camino al bilingüismo hacen que los niños tengan pues exposición a diferentes contenidos o a diferentes proyectos en inglés. Lo mismo va a pasar con pensamiento computacional. Esto es un lenguaje que me va a permitir no solo comunicarme con los humanos, sino con las máquinas. Hoy día, ¿cuál es la realidad de los colegios? Dedican 0 o 1 hora semanal a pensamiento computacional. Pero como el tiempo pase, nosotros predecimos que van a pasar 2 cosas. 1, las intensidades horarias de pensamiento computacional van a aumentar igualándose a matemáticas, porque esos son 2 lenguajes igual de relevantes, y 2, como es un lenguaje y no contenido, va a empezar a permear las diferentes materias del currículo. Entonces, ciencia, los diferentes componentes de ciencia se van a dar con pensamiento computacional, matemáticas, arte, fotografía se van a dar con pensamiento computacional. Lo segundo que hemos aprendido es que esto no necesariamente es solo para desarrolladores de videojuegos, es para todos. Es para médicos. Miren la gran revolución que está pasando en el mundo biotech, en la edición genética con CRISPR. Esto también es para abogados, para carreras tan tradicionales. Ustedes abren un smart contract y es código. Esto también es para los músicos. La computadora hoy es un instrumento musical. Hoy la música contemporánea se programa. Así que para los profesores, los rectores, los reguladores que me están siguiendo, esto no solo es y ya les muestro unas cifras súper interesantes para ingenieros, desarrolladores de software. Es para todos, no importa el oficio, la profesión o el propósito de vida que encontremos, dado que estamos en un punto de inflexión en la historia de la humanidad con la llamada inteligencia artificial. Entonces, aprender a programar es tan importante como sumar o restar o como leer y escribir. No dejaríamos a nuestros hijos analfabetas, ¿verdad? Porque aprender a leer, escribir o sumar o restar es una habilidad básica para ser funcional en la sociedad. Lo mismo es con pensamiento computacional y coding. Es una habilidad supremamente relevante para esta revolución, la famosa revolución de la inteligencia artificial. PISA puso a correr a todo el sistema escolar. Al finales del año pasado hizo el anuncio que va a empezar a evaluar pensamiento computacional como parte de la prueba de matemáticas. Eso para nosotros fue una gran noticia, dado que los invitamos a que hagan ese salto de rama, a que, digamos, acojan pensamiento computacional como parte prioritaria en los currículos de los colegios. En esta parte, y dado que es una tendencia global, siempre nos preguntamos, ¿qué porcentaje debería ser tecnología en las siglas STEM? Y para eso les traje unas cifras de los Estados Unidos. Esta es una gráfica relativamente sencilla de leer. Las barras azules nos muestran la cantidad de graduados en Science, Technology, Engineering and Math. Y las barras verdes nos muestran la oferta laboral. Para hacerles un resumen de esta gráfica, hay 600,000 graduados en ciencias, en ingenierías y en matemáticas para 150,000 posiciones. Sin embargo, para tecnología hay menos de 100,000 graduados para más de 1,5 millones de posiciones. Entonces, el gran reto está en la T de tecnología. Y solo, digamos, algunas cifras de Colombia que nos ha compartido FedeSoft es que hoy el gap está en más de 70,000 posiciones sin ser llenadas. 2 daticos claves: el crecimiento anual de vacantes en tecnología es casi el triple de los que se gradúan y 2/3 de los trabajos tecnológicos están fuera de la industria de la tecnología. Por lo tanto, la oportunidad inclusive más grande, porque siempre pensamos nuevamente en tecnología, en desarrollo de software, pero ¿qué pasa
con todas las demás industrias que están siendo completamente revolucionadas con la tecnología. Hay una oportunidad enorme. Otro dato también interesante es que realmente no tenemos una brecha de género en STEM, sino tenemos una brecha de género en ingeniería y en tecnología. Esta gráfica es muy fácil de leer, muestra el porcentaje de mujeres graduadas en temas STEM y vemos que el gran reto sigue siendo en Computer Science y en ingeniería. Dime. Ya nos queda exactamente un minuto. Sí, perfecto. Yo ya voy para un minuto más. ¿Cómo enseñar estas habilidades? Entonces, ya te contesté el qué, ahora cómo enseñarlo. Para nosotros es clave las tecnologías exponenciales. Si bien Arucay es un currículo, en realidad lo que somos es una tecnología exponencial que se llama Machine Learning. Nosotros vamos encaminados a enseñar de forma personalizada, dado que todos aquí aprendemos de forma diferente y vamos hacia un aprendizaje completamente adaptativo e independiente. Con eso acabo. A tiempo les comparto las redes sociales de Arucay y finalmente les hago un llamado a la comunidad educativa que nos está siguiendo hoy a que entiendan la importancia que tiene pensamiento computacional como parte fundamental en el currículo de los colegios. Vicky, muchas gracias y a Campus Party muchísimas gracias por ese espacio tan importante para el ecosistema. Marta, te mando un abrazo, muy conectado con Campus hoy. Bueno, muchas gracias a todos, amigos, nuevos conocidos, campuseros, gracias por estar con nosotros y a ustedes por haberlo dejado todo en nuestra arena digital. Chao, chao. Chao, Martica, chao, Santi, chao a todos. A todos, muchas gracias.